analizando la Constitución del Ecuador. En esta ocasión es preciso analizar el artículo 6 de la Constitución del Ecuador. Artículo que empieza manifestando algo muy importante. Todos los ecuatorianos y las ecuatorianas son ciudadanos. Por tanto, al ser ciudadanos, gozan de todos los derechos que están reconocidos en la Constitución del Ecuador. Para eso, es preciso analizar y comprender qué es ser ciudadano. Pues ser ciudadano es tener desarrollado ese sentido de pertenencia, ese sentido de formar parte de un territorio en común. Es decir, ser ciudadano es que los individuos se relacionen socialmente y puedan ejercer sus derechos y obligaciones en un determinado lugar. Es ese sentido de pertenencia que todos tenemos en el mundo. Por tanto, nuestra Constitución, de una manera sabia, expresa que todos los ecuatorianos son ciudadanos, es decir, pertenecen al Ecuador, forman parte del Ecuador y por tanto gozan de los mismos derechos establecidos en la Constitución. Bien, luego de contestar esta primera parte del análisis del artículo 6, es preciso analizar el segundo inciso y tercer inciso de este artículo 6, que responde a dos preguntas, a dos interrogantes importantes. La primera es ¿qué es la nacionalidad ecuatoriana? Y la segunda, ¿cómo se obtiene la nacionalidad ecuatoriana? En la primera pregunta, que expresa este segundo inciso del artículo 6 de la Constitución, ¿qué se entiende por nacionalidad ecuatoriana? Nuestra propia Constitución en este segundo inciso define lo que es la nacionalidad ecuatoriana. Y dice que la nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico entre los ciudadanos y el Estado. Es un vínculo jurídico y político entre ciudadanos y el Estado. Por tanto, al ser este vínculo jurídico, es importante entender cuándo uno obtiene la nacionalidad ecuatoriana. Hay dos formas de obtener la nacionalidad ecuatoriana. La primera, por nacimiento, y la segunda, por naturalización. En la primera parte o la primera clasificación para obtener la nacionalidad ecuatoriana, que es por nacimiento, es preciso entender y comprender dos términos jurídicos como es el ius soli, derecho de suelo, y el ius sanguinis o derecho de sangre. Porque la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento va a depender del derecho de suelo, es decir, del lugar donde nace un individuo, y también va a depender la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento por el derecho de sangre, que es por ese lazo sanguíneo que por lo general se hereda. Es decir, el ius sanguinis y el ius soli se convierten en partes de esta primera forma de obtener la nacionalidad ecuatoriana, que es por nacimiento. Ambos aspectos lo vamos a analizar en los siguientes artículos, como es el artículo 7, precisamente. Ahora bien, en cambio, la nacionalidad por naturalización no es, obviamente, o no depende del ius soli o ius sanguinis. Porque esta nacionalidad por naturalización se da con respecto a ciertos requisitos que vamos a analizarlo cuando revisemos el artículo 8 de la Constitución, donde vamos a revisar cuáles son los requisitos para obtener la carta de naturalización y obtener, obviamente, o ser considerados ciudadanos ecuatorianos. Ahora bien, la primera clasificación, que es la nacionalidad por nacimiento, se entiende, de acuerdo a la doctrina, que es una forma de adquirir la nacionalidad de forma inconsciente. Porque el ciudadano, al momento de nacer, no es consciente del lugar donde uno va a nacer. Al igual que uno no es consciente del lazo sanguíneo o del grupo familiar donde va a nacer. Por esa razón, la doctrina denomina a esta forma de obtener la nacionalidad por nacimiento como una forma de obtención inconsciente.
En cambio, la forma de obtener la nacionalidad ecuatoriana, que es por naturalización, es una forma consciente de obtener la misma, porque yo voy a expresar mi voluntad, ¿no?, de obtener la nacionalidad ecuatoriana. Por esa razón, en esta nacionalidad por naturalización, la misma no se puede perder ni por matrimonio, ni por disolución de la sociedad conyugal, peor por obtener otra nacionalidad. Esto es, a breves rasgos, el análisis de este artículo 6 de la Constitución, que va relacionado con los siguientes artículos que lo analizaremos en los próximos videos. Muchas gracias.